generación corriendo con el corriente o con la corriente de las redes. Y a todo le estamos diciendo amén, sin primero observar si realmente ese que está hablando está siendo formado. Porque el asunto no es que no predique, el asunto es quién te envió para predicar. Yo quiero que usted me entienda. Cuando los 12 salieron, dice la Biblia que Jesús los envió. Ellos no salieron sin formación. Jesús duró 3 años formándolo. Y aun cuando Jesús subió al Padre, dice la Biblia que el Padre le dijo: no se muevan hasta que el Espíritu Santo no descienda sobre ustedes. Esta es la pregunta del $1.000.000. ¿Quién te envió? ¿Quién te envió? Dios estableció canales correspondientes, que son los líderes que te edifican, que te preparan, que te capacitan, que te corrigen, que te instruyen, que te forman. A estos Dios lo estableció como líderes para que formen la plataforma de la iglesia, y a través de ellos, por eso Pablo le dice, para que corrigiese los deficientes. Le dice Pablo a Tito: te dejé en Creta para que corrigiese los deficientes y establecieres líderes en las congregaciones. ¿Quiénes establecen los líderes? Los pastores. Los líderes congregacionales son los que establecen, y es a ellos que el Espíritu Santo le muestra quiénes son los líderes, las próximas generaciones que se van a levantar para cuidar la iglesia, para ser parte del cuerpo de liderazgo de los ancianos, de los diáconos, del gobierno de la iglesia. Estamos correctos y estamos de acuerdo. Así es, hermana. Siga hablando. Cuando los 12 salieron, dice la Biblia que Jesús los envió. Ellos no salieron sin formación. ¿Puede un líder a sí mismo mostrarse y enviarse a sí mismo como evangelista? ¿Puede usted prepararse y autonombrarse pastor? ¿Puede nombrarse usted evangelista? ¿Puede una revelación de Dios a usted decirle Dios directamente que usted es un ministro, un evangelista, un pastor? Vamos a ver qué dice la pastora, qué dice la Biblia y qué dicen las escrituras. Porque el asunto no es que no predique, el asunto es quién te envió para predicar. Yo quiero que usted me entienda. Cuando los 12 salieron, dice la Biblia que Jesús los envió. Ellos no salieron sin formación. Jesús duró 3 años formándolo. Y aun cuando Jesús subió al Padre, dice la Biblia que el Padre le dijo: no se muevan hasta que el Espíritu Santo no descienda sobre ustedes. Y yo oigo que el que está en ese trono dice, hace así, y viene como una gaveta así, de esa así, y saca unas credenciales. Y dice: tú eres mi predicador, Aleluya, mi evangelista, Wow, y dijo, delante de los hombres, santo, delante de los demonios, Wow. y delante de los ángeles, yo te envío. Dios Y mío. me da las credenciales que yo siempre anhelaba, que el Wow. concilio nunca me dio. Ay, Jehová. Pero ya me la dio el Señor. Yo desperté contento porque Dios me constituyó un evangelista. Por eso mi ministerio explotó como Dios quería. Gloria a Dios. Porque a mí me envió Dios. Aleluya. O sea, yo no porque una inspiración, no. Dios me habló. Entonces, Sin primero observar si realmente ese que está hablando está siendo formado. Porque el asunto no es que no predique, el asunto es quién te envió para predicar. dijo, delante de los hombres, santo, delante de los demonios Wow. y delante de los ángeles, yo te envío. Dios Y mío. me da las credenciales que yo siempre anhelaba, que Wow. el concilio nunca me dio. Ay, Jehová. Pero ya me la dio el Señor. Yo desperté contento porque Dios me constituyó un evangelista. Por eso mi ministerio explotó como Dios quería. Gloria a Dios. Porque a mí me envió Dios. O Aleluya. sea, yo no porque una inspiración, no. Dios me habló. Entonces, Yo quiero que usted me entienda. Cuando los 12 salieron, dice la Biblia que Jesús los envió. Ellos no salieron sin formación. Jesús duró 3 años formándolo. Y aun cuando Jesús subió al Padre, dice la Biblia que el Padre le dijo: no se muevan hasta que el Espíritu Santo no descienda sobre ustedes. Dios estableció los líderes de la iglesia para que ellos, Dios a través de ellos, pueda formar, capacitar,
preparar, edificar a los santos para la obra del ministerio, como dice Efesios 4:11. Es decir, que si Dios ha dotado a los maestros, los pastores, para que puedan formar a los líderes de las congregaciones, ellos son los responsables y a los que Dios va a utilizar para ungir a estos nuevos líderes que se forman, que se capacitan, que se entrenan y que se preparan, y dirigidos por el Espíritu Santo, de la manera que lo hacían los profetas cuando iban a ungir los reyes, cuando iban a ungir los profetas, cuando iban a hacer las cosas que Dios les guiaba. Tenían que hacerlo como líderes dentro de la congregación y dentro del pueblo y delante de los ancianos, para que haya evidencia bíblica de que es así. Corriente de las redes. Y a todo le estamos diciendo amén, sin primero observar si realmente ese que está hablando está siendo formado. Bueno, en una de mis primeras experiencias, estoy allí cuando de pronto soy como tomado y llevado a un lugar. Y yo veo como un ser en un trono. Y yo veo muchos hombres de este lado. Yo veo muchos demonios de este lado. Y yo veo ángeles de este lado. Y yo oigo que el que está en ese trono dice, hace así, y viene como una gaveta así, de esa así, y saca unas credenciales. Y dice, tú eres mi predicador, Aleluya. mi evangelista. Wow. O sea que la regla del Señor, bíblicamente, que deben ser los líderes que te establezcan en un ministerio, se rompe, ¿verdad? Se rompe porque se trata de ti. No importa de quién se trate, de ti, de mí, de quien sea. Todos debemos de esperar. Y mucho menos que tú cuentas que tú tenías 18 años, muy joven, poco tiempo del evangelio, todavía no había dado testimonio. No había dado testimonio, porque tú cuentas en este mismo video que tu pastora te había puesto en disciplina como 20 veces. Y si te había puesto en disciplina es porque que había algo. Ningún pastor pone a nadie en disciplina por el gusto. Me levanto tempranito a las 5 de la mañana. Yo, después de mi rodilla, me cambio. Imagínate, 18 años. ¿Qué cansancio voy a tener? No, cero. Ningún pastor pone a nadie en disciplina por el gusto. Es porque hay un proceso de formación. Una de ellas, yo estaba en una iglesia que bendigo ese ministerio, ese concilio. No menciono su nombre para que no se sientan mal. Pero, claro, yo no tiene nada que ver con lo que me sucedió. La iglesia donde yo me congregaba, mi pastora, era muy celosa conmigo, con el ministerio. Imagínate, el padrino de ella fue Trujillo. Aleluya. Wow. Ya tú te imaginas. Una Entonces, línea yo me fuerte. sentaba, cierra los pies, derecho. Así era. Wow. Y ella me puso en disciplina como 30 veces. Dios mío. 30 veces. Pero me quería de una forma, me golpeó fuerte, pero me formó a tal forma que después de Dios fui el único que salí de mi iglesia en esta dimensión. Aleluya. No hay nadie. Gloria a Dios. Pero fui el que más golpearon, al que más disciplina. Santo. Bueno, llegó un momento hasta que me botó de la iglesia. Sí, no quiero a Juan Carlos Harrigan aquí, dígame Wow. que no venga. Y después yo iba, yo le decía, esta iglesia no es suya. Yo un muchachito ahí. Era como una madre, como cuidando a su Sí, hijo. sí. Y ese proceso de formación tiene uno que depurarse de la necedad, del tigueraje, de las cosas que vienen, si viene de la brujería, si viene de la hechicería, como en tu caso, que tu madre, según tú dices en el mismo testimonio, tenía un altar de brujería en la misma casa y que tú dormías cerca del altar. Muchas de esas personas a veces recibían seres, eran ayudantes de las personas que hacían eso, de su familiar. No digo que tú lo seas, pero hablo del proceso. El proceso es donde tú vas depurándote y donde el Señor va trabajando y tratando contigo. El punto es que lo que Dios establece con la iglesia lo tiene que cumplir todo creyente. Todos nosotros debemos de pasar por ese proceso si somos reales ministros de Dios. ¿Quién es el que debe establecerte a ti? Era el concilio, era la pastora, eran tus líderes, porque ellos son los que tienen la autoridad de Dios, ellos son los que te invisten. ¿Acaso no eres tú que unge los pastores? ¿Acaso no eres tú que unge los líderes? Y tú vas a ungir a un líder que tú no estés de acuerdo con él, que tú no estés de acuerdo con lo que enseña, que tú no sabes, o que tú lo veas y digas, no, todavía no está capacitado, porque nosotros como pastores debemos de observar y ver nuestros líderes. Hay líderes que tienen potencial, hay miembros que tienen potencial de líderes y que son futuros líderes, pero por eso mismo hay que esperar. Dice la palabra de Dios que todo tiene su tiempo.
usted crece, usted nace, crece, se desarrolla y va estableciendo. Usted no nace de una vez tiene una familia. Usted no nace de una vez tiene un ministerio en el Señor. Usted cuando nace en Cristo, dice un nuevo nacimiento, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Ahí dejamos atrás la intelectualidad, todo lo que tiene que ver de la calle, el vocabulario obsceno de la calle, mal educado, malas palabras, malos pensamientos, todo eso hay que depurarse. Todo eso lleva tiempo, lleva años en muchas ocasiones. Todo va a depender de cómo tú te sujetes y te sometas a las leyes establecidas por Dios y a lo que Dios ha establecido a los líderes de la congregación. Entonces no me vengas tú a decir que Dios te estableció, entonces rompiendo todos los parámetros, todas las reglas, que tu misma esposa en este momento, en este video, va a decir que no está correcto, que tú vienes y predicas. Ok, no importa que tú prediques, como ella dice, y yo estoy de acuerdo con ella 100%. No importa que tú tengas unción, no importa que tú tengas pasión, no importa que tú tengas fuego, tienes que esperar el tiempo de Dios, tienes que someterte, tenemos que hacer la fila. Y no porque haya que cumplir con una fila, sino porque tenemos que cumplir con el proceso. Esto se trata de proceso, mi hermano. Seguimos con el video. Y dijo, delante de los hombres, Santo. delante de los demonios Wow. y delante de los ángeles, yo te envío. Dios Y mío. me da las credenciales que yo siempre anhelaba, que Wow. el concilio nunca me dio. Ay, Jehová. Pero ya me la dio el Señor. Yo desperté contento porque Dios me constituyó un evangelista. Por eso mi ministerio explotó como Dios quería. Gloria a Dios. Porque a mí me envió Dios. Aleluya. O sea, yo no porque una inspiración, no, Dios me habló. Entonces, seguí buscándole porque Porque el asunto no es que no predique, el asunto es quién te envió para predicar. Yo quiero que usted me entienda. Cuando los 12 salieron, dice la Biblia que Jesús los envió. Ellos no salieron sin formación. Jesús duró 3 años formándolo. Y aun cuando Jesús subió al Padre, dice la Biblia que el Padre le dijo: no se muevan hasta que el Espíritu Santo no descienda sobre ustedes. Bendiciones, amados hermanos, una vez más estamos en su podcast Edificando sobre la Roca. Yo quiero decir algo y quiero hablar esto desde hace días que estoy, quiero preparar un tema con respecto a esto que voy a hablarles, y es sobre cómo se establecen bíblicamente los líderes dentro de la congregación. Aquí vamos a ver, por ejemplo, quiero poner como ejemplo a la pastora Harrigan, la esposa del pastor Harrigan. No sé si ella es pastora o no lo es. Bueno, la esposa del pastor Harrigan. Ella habla y dice con mucha razón, y estoy de acuerdo con ella al 100%, de que los líderes deben de esperar que cada pastor, que sus líderes los establezcan como líderes, porque hay un orden de Dios. Ningún líder se puede autoproclamar a sí mismo, ni evangelista, ni pastor, ni maestro, ni diácono, ni mucho menos. Tú no puedes como líder, escuche bien, tú no puedes como líder decir, bueno, yo siento que soy evangelista, yo me voy a poner a orar y ayunar para que Dios me hable y me confirme el llamado. Claro que cuando tú te pongas a orar por eso, tú vas a sentir en tu corazón que sí, que tú eres evangelista, que tú eres pastor, que tú eres esto. Y más en algunos casos, muchos de ellos le han profetizado a otros que tú ibas a ser un pastor, un evangelista y todo eso, ¿verdad? Pero hay algo que tenemos que entender. Puede que una persona en un futuro tenga un llamado de evangelista o de pastor, y eso no lo podemos dudar, pero sí hay algo que tenemos que entender. La Biblia establece los procesos adecuados en la que una persona debe someterse, y Dios estableció los principios y las bases para que cada líder, y escuche bien, que sea escogido por Dios, sea establecido correctamente como Dios establece. ¿Cómo Dios establece que debe ser un líder establecido? Bueno, a través de los líderes que ya están puestos en las congregaciones para guiarte. Dice Efesios 4:11. Dice que Dios estableció estos ministerios para la edificación de los santos, para la edificación de los santos, para la obra del ministerio. Quiere decir que el pastor, el evangelista y el maestro, principalmente el pastor y el maestro, son los que se encargan de formar los líderes dentro de la iglesia
¿Para qué? Para que estos mañana sean formados como evangelistas o sean formados como diáconos, como ancianos, como líderes dentro de la congregación. Dios establece un cuerpo de ancianos para formar a estos. Estos deben de someterse a lo que la Biblia establece. No pueden enviarse a sí mismos. Tú no puedes decir, déjame orar para que Dios me revele. Y tú, claro, vas a sentir en tu carne, tú mismo, que Dios te estableció, que Dios te mostró un sueño. Todos los falsos profetas terminaron autoproclamándose líderes, autoproclamándose pastores, apóstoles, profetas, maestros. Por eso no es bíblico. La manera correcta es que tus líderes que te conocen, que te han disciplinado, que te disciplinan, que te establecen, que te dirigen, que te corrigen, cuando el Espíritu de Dios les muestra el cuerpo de líderes dentro de la iglesia, que tú has sido llamado como evangelista, por ejemplo, tienes que cumplir con ciertos requisitos y la congregación va a dar testimonio de que sí, que tú eres el hombre que tú has sido escogido por Dios. Primeramente, que tenga buen testimonio. Y vamos a ver lo que dice la Escritura. Cuando se escogieron los diáconos, hermano, tenían que tener ciertas características, tenían que tener buen testimonio, tenían que ser llenos del Espíritu Santo, tenían que ser personas que tenían buen ejemplo dentro de la congregación. Tú no puedes venir y decir, ok, a mí no me dan unas credenciales, a mí no me dan esto, porque si no te la dan es por algo. Si no te la dan es por algo, porque no puedas ser como 18 años. Tú no tienes la madurez, la capacidad para tú decir yo soy evangelista. Y tú no puedes venir a decir que Dios te dio Él mismo una credencial cuando la iglesia que ha sido establecida por Dios y cada uno de esos líderes ha sido establecido por Dios para formarte, para establecerte, para guiarte, para instruirte. Ahora sí como pastor y usted como pastora. Yo sé que si un líder de ustedes ahora mismo dice, no, porque yo tuve una revelación y fue Dios que me estableció como evangelista, yo estoy seguro que ustedes no lo van a aceptar. Escuche bien usted, pastora. Yo estoy seguro que usted no lo va a aceptar, porque no es la forma correcta. No es así que Dios establece. Pero a él sí se le puede permitir, ¿verdad? Hay que ser justo. Ni usted, ni yo, ni nadie tiene el derecho, ni tiene la legalidad para establecerse como evangelista, ni como pastor, ni como profeta, ni como maestro. Nadie. ¿Por qué? Porque Dios ha establecido una manera de cómo se deben hacer las cosas. Cada uno de nosotros debe de esperar su tiempo. Yo no digo que hay personas que en un futuro que se estén preparando, se estén formando, porque hay líderes en formación. Y en un futuro tú puedes llegar a ser maestro, tú puedes llegar a ser evangelista, tú puedes llegar a ser un pastor, pero tiene que cumplir con ciertos requisitos, inclusive de madurez. Hay dos personas. Aquí yo le voy a decir algo. Hay un problema grande dentro de las iglesias, y es que los hermanos tienen un síndrome de ideología ministerial. Si ellos ven otros profetizando y andan con ellos, de una vez sienten que son profetas también. Y se autodenominan evangelistas a sí mismos. Claro, pero hay un problema ahora, hermano. Ya no, estos cristianos que se convierten ahora no quieren trabajar. Se autodenominan evangelistas a sí mismos para ellos irse de iglesia en iglesia predicando, para que le den su ofrenda. Y eso, hermano, la Biblia dice que no debemos ser codiciosos de ganancias deshonestas. Si tú eres verdaderamente un hombre llamado por Dios, tú debes de enfocarte en trabajar. El apóstol Pablo dice que el que no trabaje, que no coma. Pero estos muchachos ahora que están creciendo en el evangelio ahora, inmediatamente tienen 5, 6, 7 meses, se ponen a leer mucho la Biblia, se ponen en ayuno, se ponen a ver muchas prédicas, se ponen a hacer mucha vigilia, mucho ayuno, y todo eso es bueno. Pero hermano, hay que cumplir con el tiempo, hay que cumplir con un proceso de madurez, hay que cumplir con un proceso de formación. Tú no puedes autodenominarte evangelista, tú no puedes autodenominarte pastor. Y yo critico esto, ¿sabes por qué? Porque ese problema es viejo. Que ahora tú como pastor, tú y tú como pastora, tú le dices, mira lo que ella dice. Mira, lo voy a poner este video para que usted vea cómo ella dice. No es que tú prediques, sino quién te envió. Y la Biblia dice claramente, ¿y cómo predicarán si no son enviados? Cuando dice esto el apóstol, no está diciendo que Dios es el que te envía, no. Dios te envía a través del cuerpo de Cristo, que es los líderes estableciendo la iglesia. Esa es la manera correcta. Cuando yo fui ungido como pastor, yo tuve que orar, esperar el tiempo de Dios y esperar que Dios estableciera ese tiempo. Cuando llegó el momento donde Dios, ¿verdad?, entre los líderes que habían, un líder, una persona de testimonio, una persona
con ministerio, una persona ya con trayectoria, y el grupo de personas que había ahí, ¿verdad?, que dieran testimonio de mi llamado, que dieran testimonio de que yo era una persona que tenía el poder, la unción de Dios, que tenía la investidura y que tenía también la formación correcta, en el tiempo correcto, y que era el tiempo de Dios. Yo tuve que esperar que me ungieran para salir a pastorear. Yo no me puse a pastorear porque me dio la gana, ni porque yo sentí en mi espíritu, ni porque tuve un sueño, ni una revelación. Yo no podía salir porque yo sabía que había un orden de Dios, que había que esperar. Ese orden hay que esperarlo. David no se fue a reinar cuando lo ungieron. David esperó el tiempo de Dios, porque hubo un ungimiento ahí cuando lo ungieron para el principio. No era diciéndole tú vas a ser rey ahora, no. Era diciéndole tú eres el escogido de Dios. Y tú estás ahora mismo preparándote y formándote en este proceso. Ahora el otro ungimiento, cuando lo ungieron ya como rey, él tuvo que esperar muchos años para poder, después de recibir esa palabra profética de parte de Natán, ¿verdad?, de parte de Samuel, para poder entonces recibir lo que es el reinado, hermano. Y fueron muchos procesos, fueron muchas luchas, fueron muchas batallas. Entonces así mismo pasa. Tú puedes tener el llamado evangelístico, pero eso no se refiere o no significa que desde que a ti te lo dijo alguien, tú has sido llamado para ser evangelista. Tú eres un evangelista, hermano. No. Tú tienes que esperar el proceso de formación. Por eso es que hay mucha gente que están envenenando la iglesia, enseñando doctrinas de demonios. ¿Por qué? Porque no tiene la suficiente capacidad espiritual y de conocimiento. Por eso dice Oseas que el pueblo perece por la falta de conocimiento. Predicadores y predicadoras que están ahí en las redes, que están envenenando el pueblo de Dios porque no tienen la capacidad para enseñar, porque no tienen el don de enseñar, porque no tienen la capacidad espiritual para guiar un pueblo. Sin embargo, entonces lo están llevando en las emociones, en sus pasiones, en su propia concupiscencia. Mire cómo usted está enseñando, hermano, cómo usted enseña diciendo ahí que su pastora no le quiso dar las credenciales y que entonces tú orando, Dios trajo una revelación, un sueño, te llevó al cielo, lo que sea. No importa lo que tú digas, a mí no me interesa eso. Yo lo que entiendo es que eso no es de Dios, porque Dios no obra así. Cualquier persona, ministro, que haya sido ordenado, que tiene conocimiento de la Escritura y que se apega a la Escritura, sabe que eso no es de Dios. Tú no se lo vas a permitir a ningún líder aquí en Kansas City. Ahí en Kansas, tú no se lo vas a permitir a nadie, a ningún líder que venga de tu iglesia y que te diga a ti, pastor, yo anoche tuve una revelación y yo soy evangelista, o yo soy pastor. No, tú no se lo vas a permitir. ¿Por qué? Porque tú sabes que no es la forma correcta. Pero como tú eres don fulano, tú das tu testimonio y ahí todo el mundo te aplaude y todo el mundo te adula y todo el mundo te hace el coro y todo el mundo te hace la segunda. No hay nadie ahí que te diga, pero esa no es la manera correcta. Esa no es la forma que Dios llama a los evangelistas, ni a los pastores, ni a los líderes. No es así. Miren, vamos a ver lo que dice en el libro de Hechos, capítulo 6. Vamos a ver la escogencia de los diáconos. Para que usted vea, hermano. Para que usted vea cómo se escogen, cuáles son las características que deben de tener. Bendito sea Dios. Dice aquí, 1 Timoteo capítulo 3, desde el versículo 8 al 3. Requisito de los diáconos. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dado mucho vino, no codicioso de ganancias deshonestas. Escuche, les gustan demasiado el dinero, estos que quieren ser evangelistas y no quieren trabajar. Ahora todos esos cristianos nuevos creyentes, desde que tienen 1 año, 2 años del evangelio, ya son evangelistas y lo que quieren ir de iglesia en iglesia, ahora mismo de portal, de canal de YouTube en canal de YouTube, de plataforma en plataforma, llevando la palabra y que son profetas y que son estos, porque eso es lo que vende, eso es lo que está vendiendo. La iglesia necesita maestros. La iglesia necesita maestros que guíen el pueblo. Por eso hoy estamos viendo gente que están hablando mucho disparate, que visiones, que profecía, que don de lengua, que esto. Todo eso yo creo en todos los dones. Yo tengo el don de lengua, yo tengo 2 dones del Espíritu, Dios me habla. Yo he tenido todas esas cosas, pero yo no me baso mi vida. Yo no baso mi vida en hablar en lenguas. Porque el mismo apóstol Pablo establece un orden. Dice que si no hay quien la interprete, cállese en la congregación. Dios lo estableció. Pablo lo establece como un orden por el desorden que tenían en la iglesia.
Hay mucha iglesia de Corintios que hoy en este tiempo, que usted ve mucha lengua, mucha gente dando vuelta, un desorden. Y nadie sale edificado de ahí. Usted podrá decir lo que usted quiera, pero ahí no hay edificación. ¿Usted sabe cuándo hay edificación? Como el apóstol Pablo dice, que si alguno, un incrédulo llega y dice, ¿y esta locura? ¿Y qué son estos locos? Sin embargo, dice que si viene con profecía o con palabras de Dios, pues entonces la gente va a ser edificado y va a poder recibir el toque del Espíritu. Yo creo en los dones de profecía, yo creo en los dones de ciencia, todo lo que establece 1 Corintios capítulo 12, yo creo en todo eso. Para que no digan, no, porque este nada más cree en la letra, que tiene esto, no. Lo que pasa, hermano, es que hay que estudiar, hay que capacitarse, hay que ayunar, hay que orar, hay que hacer matutino, hay que levantarse, hay que acostarse tarde a las 3, a las 4 de la mañana orando, leyendo la Escritura. Nada más no es orar. Jesús dijo que el Espíritu Santo nos iba a recordar todas las cosas. No es que tú te vas a recordar. Recordar quiere decir que algo tú lo habías, que Él te va a recordar cosas que tú habías escuchado, cosas que tú habías estudiado, cosas que tú habías leído, cosas que tú habías estudiado. Sin embargo, recordarte, ¿de qué te vas a recordar? De algo que nunca, de una información que nunca te dieron, de algo que tú nunca viste. El Señor te va a traer una cosa así, un rema, como tú dices. Señores, dejemos a un lado el fanatismo y el misticismo y comencemos a estudiar las Escrituras. Por eso es que hay tanta gente cayendo en cosas que no debería. Porque ahora mismo, todos son profetas, todos son evangelistas. Tienen 9 meses y ya son evangelistas. Tienen 8 meses y ya son evangelistas. Pero son evangelistas, ¿por qué? Porque no quieren trabajar, porque de una vez están llamados al ministerio. Y no quieren trabajar, no quieren dar un golpe. Lo que quieren es irse de iglesia en iglesia a predicar. Y lo que quieren es estar de plataforma en plataforma, profetizando, hablando en lengua y cosas que no mecánica, cosas que ni siquiera el Espíritu les pone que hagan. La Biblia dice que era el Espíritu que ponía, según el Espíritu le daba que ellos hablaban el don de lengua. Estos no, estos hablan en lengua cada vez que le da la gana. Estos hablan en lengua, cualquier estupidez. Están hablando de cualquier cosa, hasta a veces están discutiendo entre ellos y ya están hablando en lengua. Y comienzan a hacer unas manifestaciones que no son de Dios, hermano. A la luz de la Escritura y a la luz de la razón, no son de Dios. Usted puede patalear, usted puede brincar, usted puede hacer lo que sea. Yo pasé esa etapa ya. Yo pasé esa etapa donde yo veía, donde yo decía, oh, pero esto es esto. Era meditando, orando, indagando, profundizando. Hermano, porque realmente tenemos que entender que Dios es un Dios sobrenatural. Pero Dios nos ha dejado la palabra profética más segura para que vivamos en orden, para que conozcamos la verdad, para que estudiemos las Escrituras. Jesús dijo, ustedes están todos limpios por la palabra que os he dado. Es la palabra la que nos limpia, es la palabra la que nos restaura, es la palabra la que nos renueva, es la palabra la que nos levanta, es la palabra la que nos enciende. Entonces, si tú predicas la palabra, como le dice a Timoteo, déjate de hacer tantas cosas, tantas muecas, y predica la palabra. Cuando tú predicas la palabra de Dios tiene poder. Tiene poder la palabra de Dios cuando tú eres dirigido por el poder de Dios, por el Espíritu Santo. Cuando tú eres dirigido por el Espíritu Santo. A mí me gusta meterme en oración, a mí me gusta clamar a Dios, a mí me gusta buscar la presencia de Dios, a mí me gusta, yo estoy enamorado de la presencia de Dios, soy un adorador, me gusta adorar a Dios, me gusta concentrarme, me gusta conectarme con la presencia de Dios, me gusta orar, me gusta pasar tiempo a solas con el Señor, como el que más. Pero hay gente que cree que porque uno estudia, que porque uno sabe mucha escritura, cree que uno no ora. Hay gente que está equivocado, hermano. La vida de Dios, cuando tú estás enamorado de Dios, cuando tú le sirves a Dios de corazón, tú lo haces y tú lo disfrutas. Como dice Salmo 37, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá la petición de tu corazón. Cuando tú te deleitas, cuando Dios es tu deleite, cuando Dios es lo que tú disfrutas en la vida, tú te deleitas en la adoración, tú te deleitas en la palabra, tú te deleitas en la oración, tú te deleitas en la meditación de la Escritura. Yo vivo meditando, como dice Salmo 1, medita en la ley sobre la ley del Señor de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de agua que su hoja no cae, da su fruto a su tiempo. Pero tú te la quieres pasar orando en lengua, tú te la quieres pasar orando 7 horas, me dicen, según ustedes, pero no trabajan. Yo escucho gente que dice, no, porque el hombre de Dios de noche tiene que pasárselo orando y de día durmiendo. Explíqueme eso.
¿Y qué dice el apóstol Pablo? Que dice que el que no trabaje, que no coma. Si usted hurtaba, dice, ahora trabaje para que tenga que compartir con lo que padece necesidad. La Biblia nos manda a ser trabajadores. Eso es parte del testimonio. Por eso que están dando tan mal testimonio. Gente que no quiere trabajar, que supuestamente están llamados al ministerio y es para buscar dinero predicando en las diferentes iglesias y en las diferentes plataformas. Eso es lo único que ustedes buscan, dinero. Váyanse a trabajar, váyanse a dar testimonio, prediquen en el trabajo, prediquen en la escuela, prediquen en la universidad, prepárense, capacítense, porque Dios quiere usarlos poderosamente, pero ustedes no quieren dejarse usar, porque ustedes son personas que son amadores de las cosas de la tierra, como dice la Escritura. Así que, hermano, tenemos que ponernos y entender claramente esto. Yo quiero que usted vea cómo, voy a poner este video, para que ustedes vean cómo la pastora Harrigan tiene razón lo que ella dice. Pero qué coincidencia que un año antes tu esposo comienza a predicar, a dar un testimonio de cómo Dios lo llamó como evangelista y está contradiciendo todo lo que la Biblia y lo que tú misma estás diciendo ahí. Para que usted vea, debieras ponérselo ese video a él. Debieras ponérselo tú y enseñarle y decirle, pero espérate, ¿cómo fue que Dios te envió? ¿Cómo fue que Dios te dijo? Y vio, óyeme, José Smith formó los mormones de esa misma manera. Carlos T. Russell formó los testigos de Jehová de esa manera. Y cada uno de los líderes que supuestamente, como no fueron aprobados por los líderes, se fueron y se apartaron y buscaron un grupo para sí mismos. Y cuando tenían un grupito que ya lo podían manipular, dijeron, tuvo una revelación. Dios me dijo tal y tal cosa. Ahí está John Jones, el que se fue que sacó una secta también. Están los davidianos. Y están muchísimas otras sectas que fueron así mismo, la luz del mundo, que adoran a ese hombre como si fuera Dios, el apóstol, el Dios. Eso es idolatría. Y eso es lo que ustedes promueven también. Que la gente lo siga a los ciegos, que la gente no piense, que la gente no medita. Yo como maestro y como pastor de muchos años y formador de líderes, yo mismo le decía, hermano, no crean lo que yo les digo, vamos a la Escritura. Porque a mí me gusta hablar con la Escritura, me gusta que vayamos los textos, para que usted corrobore como los de Berea, si es de Dios lo que le estoy diciendo, si no. Y si no es de Dios, saque los pies y váyase, para que se salve usted y se salve el que está huyendo también. Usted no está obligado a creerme, usted tiene que corroborar lo que yo le digo. Pero hermano, esta gente no predican con la Escritura, esta gente se la pasa dando testimonio y hablando de experiencia. Hermano, yo he tenido tanta experiencia y tantas cosas, pero a mí me edificaron a mí. Y fue cosa que yo tuve el trato de Dios conmigo. El trato de Dios conmigo es diferente al trato de Dios con usted. No es verdad que usted y yo padecíamos de la misma situación. No es verdad que teníamos la misma tentación. No es verdad que somos débiles en las mismas cosas. Es decir, que el trato suyo, la experiencia de Dios con usted, es diferente a la experiencia con una hermana, con aquel hermano, con el otro, con aquel. Entonces no me hable a mí de tu experiencia. No me hable a mí de experiencia. No te pases la vida predicando de testimonio. No. Cuando la Biblia dicen algunos, el evangelio será predicado para testimonio, no dando testimonio, para testimonio. Para testimonio. ¿Por qué? Para que ellos no tengan excusa de que no se les llevó la palabra. Interpretemos bien la Escritura. Que hay gente que cree que la Biblia. Yo conozco pastores y maestros que comienzan a un tema y terminan dando testimonio y terminan hablando de su experiencia como él. Tú no eres maestro. Tú no eres maestro porque tú te comienzas a hablar de la palabra y terminas dando testimonio. Y eso no edifica. Mucha gente se va de tu iglesia y se va ahí creyendo que están llenos de Dios y lo que están es llenos de emoción. Porque lo que transforma es el Espíritu Santo y lo que transforma es la palabra de Dios. No la palabra mía, no mis experiencias. Cada uno de ellos, yo le enseño la palabra, yo me concentro y me pongo a predicar la palabra, como dice la Escritura. Y ellos van a tener su propia experiencia con el Señor. Pero esa experiencia debe de ser colada a un colador que se llama Biblia. Para que usted vea, porque hay muchas cosas que a usted le llama experiencia que no son ni siquiera de Dios. Son muchas cosas de todo lo que usted ha leído. Usted ha leído libros de fulanito, de fulanita, de Catherine Kuhlman, de Benny Hinn, de que fulanito, de Guillermo Maldonado, de Cash Luna, de toda esa gente. Y usted va a leer todas esas experiencias y usted va a empezar y que, Señor, la experiencia que tuvo Cash Luna, así mismo como usted la tuvo, yo la quiero tener. La misma experiencia que tuvo Gigi Ávila, yo la quiero tener. La misma experiencia que tuvo fulanito, yo la quiero tener. Hermano, no.
Ezequiel no tuvo la experiencia que tuvo Daniel. Daniel no tuvo la experiencia que tuvo Isaías. Isaías no tuvo la experiencia que tuvo Pablo. Pablo no tuvo la experiencia que tuvo Juan. Cada uno vivió su experiencia con Dios. Pero ellos no se enfocaban en sus experiencias. Ellos se enfocaban en la Escritura. Amén. Así que quiero dejarlo hasta aquí. Quiero que ustedes vean este video, que comenten, digan lo que ustedes quieran, pero háganlo con respeto. Bendiciones y seguimos en este podcast Edificando sobre la Roca. No se vaya, denle me gusta, suscríbese, comente y comparta y veamos este video. Bendiciones.